Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio volvernos a encontrar en este día de sábado. En la mañana le prometimos algo especial para esta tarde y no los vamos a defraudar. Vamos a tocar un tema muy interesante y este tema es precisamente acerca de los 144,000 sellados. Hay por lo menos 4 preguntas que vamos a responder en esta tarde. Pero antes vamos a tener una oración. Padre bendito, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos para compartir tu palabra. Hey, Padre, queremos que en esta hora tu bendición alcance a mi hermano, mi hermana, que están aquí con nosotros conectados para recibir este estudio. Permite que tu Espíritu Santo nos dé fortaleza, nos dé sabiduría, nos restaure y nos capacite para estar en ese encuentro glorioso en tu segunda venida. Que hoy sea un día de salvación por las verdades que vamos a sacar a la luz y que, Padre bendito, podamos ser fortalecidos por el poder de tu palabra. Bendice a mi hermano que está viendo este material, pero también pasa tu mano de sanidad por los que están enfermos y también pon tu esperanza, tu paz allí en el corazón de los enlutados para que puedan soportar estas pruebas difíciles por las que estamos atravesando y que puedan caminar con una fe genuina hacia la victoria definitiva, hacia la vida eterna. Gracias por tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, reiteramos nuestro saludo. Muy buenas tardes. Y como les decía, por lo menos en el estudio de hoy queremos responder 4 preguntas que siempre nos inquietan a nosotros, pues, los estudiosos de la Biblia. La primera pregunta, ¿es simbólico este número? La segunda, ¿es literal? La tercera pudiera ser, ¿quiénes son los 144,000? Y la cuarta pudiera ser, parece un poco ilógica, ¿no? Pero, ¿cuántos son los 144,000? ¿Se puede saber cuántos son los 144,000? Usted dirá, bueno, ya la cifra lo dice. Bueno, pues vamos a analizarlo y veremos que también podemos saber exactamente cuántos son los que componen este grupo. Vamos, para estudiar este tema, tenemos que ir directamente a estudiar el contexto. Y el contexto de los 144,000 lo encontramos en 2 capítulos especiales. El capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14 de Apocalipsis. Es donde único se mencionan estas 2 cifras a este pueblo de los sellados. Y hoy pues vamos a tratar de responder esas 4 preguntas. Les invito a buscar en el capítulo 7, pero antes de entrar en el capítulo 7, vamos a leer el último versículo del capítulo 6, es decir, el versículo 17 del capítulo 6, donde dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mis hermanos, el capítulo 6 nos habla de la segunda venida de Jesús y de cómo los rebeldes, no importa el dinero, la estatura, el poder que tienen, ellos fueron clamando a las montañas y le dijeron, cae sobre nosotros porque no podemos estar en pie sobre aquel que viene en la nube y de la gloria que trae. Ahora bien, termina el capítulo diciendo, ¿quién podrá mantenerse en pie en el día de la ira de Dios? Bueno, pues el capítulo 7 precisamente es la respuesta a esta pregunta. Sí hay quien podrá estar en pie en el momento de que Jesús venga en toda su gloria a esta tierra, a buscar a su pueblo. ¿Quiénes son? Precisamente los 144,000. Son los que van a poder estar en pie y son los que van a poder pelear la última batalla junto con su Salvador para derrotar al enemigo y poder reinar con Cristo por toda la eternidad. Ahora bien, cuando leemos el capítulo 7, nos habla de ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra y que detenían los 4 vientos. Los 4 ángulos de la tierra, sabemos que la tierra es redonda, pero cuando se habla de los 4 ángulos de la tierra, está hablando de la plenitud de este mundo, porque se refiere a los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, y estos son los puntos que marcan la plenitud de la tierra.
Así que hay unos ángeles que están aguantando los vientos. ¿Qué cosas son los vientos? Vientos son guerras. Así que ahora se está controlando todavía hoy esos vientos hasta que puedan ser sellados estos 144,000. Ahora, lo tremendo es que en el capítulo 7 se le asignan 12,000 sellados a cada una de las tribus de Israel. Y muchas personas pues están diciendo que por la literalidad con que se muestra aquí en este capítulo 7, pues precisamente los 144,000 son precisamente esa cantidad de personas que van a ser escogidos de las tribus de Israel. Recuerden algo importante. Estamos hablando del tiempo del fin. ¿Ok? Y tenemos que entender algo también además. Si tomáramos de manera literal esto, pues eso es lo que deberíamos entender. Que se tomarían 12,000 personas de cada una de las tribus de Israel. Pero no se nos puede olvidar, mis queridos hermanos, que el libro de Apocalipsis no es un libro literal, sino un libro simbólico. Además, podemos darte algunos detalles que la misma Biblia nos da acerca de este tema y lo podemos encontrar, por ejemplo, vamos a leer primeramente en Romanos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 9, donde dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está interesante, ¿verdad? Dice en el versículo que sigue, el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Lo está escribiendo Pablo, alguien que es parte de este pueblo, sigue diciendo, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré a Sara y tendrá un hijo. Es decir, que ahora Pablo, que es alguien respetado dentro del mundo católico, dentro del mundo cristiano en general, es el que está dando una declaración importante de que no por descender de Abraham son israelitas, y no porque si son israelitas en la carne son de estos israelitas de los que habla Apocalipsis simbólicamente. Pero todavía vamos a leer un par de textos más que nos pueden dar demasiada luz acerca de esto. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 3, y vamos a leer en el libro de Gálatas el versículo 28 y 29. Dice allí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que se es hijo de Dios? Por medio de Cristo Jesús. Por eso es que dice Juan en el capítulo 1 que a los que les recibieron, a estos se les dio el privilegio y el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, dice Pablo aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y leí el versículo anterior, el 26 y el 27. Pero vamos a leer ahora el 28 y el 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo creo que con estos textos que hemos encontrado en la Biblia y hemos compartido contigo, nos demuestra ciertamente con un poder tremendo de que no es literalmente, hay una razón poderosa además de que el libro de Apocalipsis no es un libro literal, sino profético o simbólico. Además, estos textos de Pablo nos están dando la razón de lo que estamos alegando acá. En tercer lugar, analizándolo humanamente,
Esto no puede aplicarse a las tribus literales de Israel, porque ciertamente hoy las tribus de Israel no se encuentran en la misma condición en la que estaban en aquel entonces. Y la tribu de Israel, pues se ha mezclado, las tribus de Israel se han mezclado con el mundo, y hoy pues se hace muy difícil encontrar, por ejemplo, la tribu de Rubén y del resto de los hermanos. De hecho, solo hoy podemos encontrar a Judá y parte de Benjamín. Y usted dirá, ¿y por qué Judá y Benjamín? Es que hay un detalle muy bonito. Quiero hacer un paréntesis en los 144,000 para explicarte este detalle. Mis hermanos, ustedes recuerdan cuando José, sus hermanos lo atrapan allí, que fue a llevarles alimentos, y fue muy alegre encontrarse con sus hermanos, y sus hermanos no les recibieron, les quitaron sus ropas, sus vestiduras, como a Jesús en la cruz, ¿se acuerdan? Y lo lanzaron en una cisterna seca, y querían matarlo sus propios hermanos, pero a Judá se le ocurrió la brillante idea de que si lo mataban iban a traer dolor a su padre, pero ellos no iban a ganar nada con eso, que mejor hacían algo más efectivo, ya que le iban a traer dolor a su padre, por lo menos que le trajeran alegría a sus bolsillos. Y Judá decidió vender a su hermano. Vean qué traidor este. Y ahora, cuando aquella situación de hambre en la que Jacob no quiso que Benjamín los acompañara para que no corriera la suerte que corrió su hermano mayor José, ahora es precisamente Judá quien había aprendido la lección y estaba arrepentido, quien le dice a Jacob: yo respondo por mi hermano Benjamín. Yo pondré mi vida en lugar de la de él. Yo cuidaré de Benjamín. Y fíjense si fue así que cuando José, vestido de líder egipcio, pretende quedarse con Benjamín para hacerlo su esclavo de por vida, es precisamente Judá quien cumple su promesa y dice: no, Señor, deja ir a mi hermanito y yo me quedo en su lugar. Y fue una de las cosas que motivó más a José para el perdón que estaba pensando darle si ellos habían cambiado. Ahora, lo interesante es que cuando se van a repartir las tierras, Judá y Benjamín heredan el mismo territorio juntos. Quiere decir que la promesa que le hizo a su padre, Judá la cumplió hasta el final y cuidó de Benjamín hasta el final. Por eso es que los dos heredan en esta parte que hoy se conoce como la tierra de los judíos, ¿verdad que sí? O Judea. Entonces, mis hermanos, ese detallito interesante y bonito para que tú entiendas cómo Judá al final se arrepintió y cumplió su palabra de proteger a su hermano y no hacer como Caín, que no quería ser guarda de su hermano. Es un detalle bonito que quería tocar, y por esa razón precisamente hoy podemos encontrar a los judíos y parte de Benjamín, de los que vivían allí en Judá, juntos allí con esta tribu. Y también pues podemos encontrar de la tribu de Leví, pero bien poquito. Fíjense que de la tribu de Leví hoy solamente se pueden encontrar dos familias: la familia Cohen y la familia Levi. Es decir, que ni siquiera toda la tribu de Leví se puede contar con ella. Entonces, ¿por qué Dios pone de manera literal 12,000 personas escogidas allí de cada una de las tribus? Hay un detalle interesante, porque Dios quiere mostrar un mensaje profético y simbólico. Dios está diciéndolo de esa manera, que parece tan literal, para que tú entiendas algo que es una grande verdad. Eso me está indicando una idea de completamiento. Es decir, todo el que sea pueblo de Dios va a ser sellado para salvación. Es decir, que nadie dude. Esos de corazón sincero, aunque sean humildes, aunque sean pobrecitos, pero esos que con corazón sincero están deseando ser pueblo de Dios, no importa en el lugar que están, no importa en el rincón donde están adorando, pero si de corazón desean ser pueblo de Dios, allí Dios te está garantizando que ni uno solo del pueblo de Dios se va a quedar fuera. Todo el que decida ser pueblo de Dios será sellado para salvación.
Es que a veces cuando leemos en la Biblia, habla de Israel, 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 pero es que Dios no le habla a Israel en el Antiguo Testamento, Dios le habla a su pueblo. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo su pueblo era Israel. Pero Pablo me dice que a través de Jesucristo tú y yo hoy somos el Israel espiritual. Tú y yo somos descendencia de Abraham. Y no estoy diciendo con esto que entre estos sellados no van a haber judíos o de Rubén. Sí van a haber, porque Dios es tan lindo, ya te repito, que donde quiera que haya uno con corazón sincero en este tiempo, que quiera de ser parte de este pueblo, Dios lo va a sellar para salvación. Ahora, hay algo interesante que ha traído mucha confusión, mucha polémica dentro del pueblo cristiano. Y es que precisamente aquí se muestra de manera literal, de manera que se pueden contar 144,000. Y luego en el versículo 9 dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Entonces los lectores de la Biblia que la leen superficialmente dicen, bueno, pues un grupo son los 144,000, porque aunque 144,000 es una cuenta muy alta, sí se puede llegar a contar, pero este otro grupo es otro grupo de personas, que estos sí no se pueden contar. Y ahí aparecen nuestros apreciados amigos, los testigos de Jehová, que dicen que solo los 144,000 se van a ir al cielo y que esta gran multitud son los que van a esperar aquí en la tierra resignados a que los vengan a visitar después de 1000 años. Pero eso no lo dice la Escritura. En primer lugar, vamos a leer el versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, estos estaban en la presencia de Dios. Y si vamos al capítulo 14, por ejemplo, allí en el versículo 3, creo que es, vamos a ver, sí, en el versículo 3 dice, hablando acerca de los 144,000, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Es decir, los 144,000 estaban en el trono, delante del trono. Y esta gran multitud también estaba delante del trono. Así que si la gran multitud se quedó en tierra, pues los 144,000 también estaban aquí. Porque los dos estaban delante del trono y del Cordero. ¿Se dan cuenta ustedes de la confusión de estos grupos? No podemos leer superficialmente un libro tan importante y profético como este. Ahora, hay algo interesante. Si estos no son estos 144,000 del principio del capítulo 7, entonces, ¿quiénes son? Y esa es una pregunta que no solo te ha preocupado a ti, a mí, también al anciano que se acerca a Juan. Mira lo que dice el versículo 13, para que te des cuenta que es una pregunta importante. Dice allí, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Porque ahora él le está explicando, le pregunta a Juan, estos que están aquí, esta gran multitud, que están delante del trono, ¿quiénes son y de dónde han venido? La pregunta casi está respondida en el versículo 9, pero es que el anciano no se está refiriendo a eso. Y eso es lo que vamos a descifrar en esta hora, este maravilloso secreto. Vamos a leer nuevamente el versículo 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Pero ¿de dónde venían esta gente? Pues aquí está la respuesta. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban... ¡Wow! ¿De dónde venían? De todas naciones, tribus y lenguas. Ahora, qué casualidad que estos 144,000 vienen del mismo lugar donde se le asignó al movimiento profético de los adventistas del séptimo día que predicasen el mensaje del evangelio eterno. Vamos a leerlo en el capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, a otro mensajero que traía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora aquí mismo, en el capítulo 14, versículo 3, al final, dice, y vamos a leerlo completo, y cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos,
nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Es decir, mis hermanos, los 144,000 son el resultado del cumplimiento de la misión de la iglesia adventista del séptimo día al predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Te das cuenta por qué es importante predicar el mensaje del tercer ángel? Pero ahora voy a darte las buenas nuevas. Hoy tú y yo estamos tristes, tú y por la condición de nuestra iglesia. Hay hermanos que se han separado de nosotros porque dice que esta iglesia no está predicando el mensaje del tercer ángel. Y ahora todo el mundo anda con miedo. ¿Será que sí vamos a cumplir el plan asignado por Dios, la visión y la visión que Dios nos ha dado? Bueno, el capítulo 14 me dice que puedes confiar, que no te calles, que grites a todo pulmón el mensaje de los tres ángeles, predica el evangelio eterno, porque a Juan anticipadamente se le mostró que hay éxito al predicar este mensaje, porque Juan vio el fruto del trabajo misionero de este movimiento profético levantado por Dios en el 1844 para poner en pie las verdades echadas por tierra de Daniel 8 a través del cuerno pequeño, y que a través de la predicación de este mensaje la iglesia adventista podrá con gozo pararse frente a Dios y decir: mira, una multitud que no se puede contar. Este es el resultado de la obra que hemos hecho de tu mano, Señor. Así que, mis hermanos queridos, hay una bendición maravillosa para aquellos que pertenecen a este movimiento y que no se rinden y que quieren predicar el mensaje de los tres ángeles. Hay algo interesante aquí. En el versículo 14, como Juan no sabe, dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Estamos en el capítulo 7. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, que esta gran multitud son, en primer lugar, los que salieron de la gran tribulación. Qué casualidad que en el capítulo 14 dice precisamente que estos 144,000 son precisamente los que se redimieron de la gran tribulación. ¿De qué tribulación hablamos? Bueno, pues podemos ir a Daniel capítulo 12, donde en Daniel capítulo 12 nos muestra precisamente esta situación. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12. Dice: en aquel tiempo, cada vez que un profeta dice en aquel tiempo, se refiere al tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, así los sellados para salvación. ¿Está hablando Daniel de los 144,000? Pues sí. El versículo 9 se parecen ellos a los que narra el capítulo 14. Son los mismos, hermanos. Miren qué característica más bonita. Vamos a leer primero el versículo 1 del capítulo 14, que es una invitación a que formes parte de este grupo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, sobre la iglesia de Dios. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es decir, 144 que estaban como sellados. ¡Wow! Y sigue diciendo: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, pues son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no falla de mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Es decir, gente que no se confundieron con las doctrinas, no se mezclaron
con las doctrinas de las mujeres, es decir, de las iglesias, sino que abrazaron la verdad que les fue enseñada por este movimiento profético, los adventistas del séptimo día, y recibieron el mensaje del tercer ángel y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, y ahora siguen al Cordero por donde quiera que va. Incluso cuando Jesús, como de costumbre, visita los templos, allí también van ellos con el Cordero. Se dan cuenta que ese grupo de la gran multitud que aparece en el versículo 9 del capítulo 7, es los mismos 144,000 van a estar en el mismo lugar. Es decir, mis hermanos, ya hemos visto y demostrado que el número es simbólico, que no es literal. Ya hemos respondido quiénes son. Ya nos dimos cuenta que son el fruto de la obra misionera del grupo, el movimiento profético, los adventistas del séptimo día, a quienes se les dio el mensaje de los tres ángeles para predicarlo a todo morador de pueblo, nación, tribu y lengua. Y todos aquellos que vienen a la verdad, lavan sus ropas y restauran la verdad, pues esos serán los que pelearán la última batalla. Ahora nos quedaría una última pregunta por responder. ¿Cuántos son entonces los 144,000? Porque en una parte del capítulo 7 y también del capítulo 14 me dice que son 144,000, pero en el versículo 9 del capítulo 7, versículo 9, nos dice que hay una multitud que no se puede contar. ¿Se puede o no se puede contar? ¿Cuántos son los 144,000 entonces? Pues sí podemos saber cuál es la cantidad de los salvados de los 144,000, y lo vamos a descubrir también con la ayuda de la palabra de Dios. Vamos a leer allí en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8 y 9. Dice allí: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Ahora vamos a ver qué hace Dios con esa tercera parte que va a quedar. Y meteré en el fuego a la tercera parte, ¿ves? Está hablando de una gran tribulación, de una gran prueba. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, es decir, este grupo, este pueblo que forma la tercera parte, dice: él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Eso es Zacarías 8:9. Zacarías me está diciendo que los 144,000 no son otra cosa que la tercera parte de los habitantes de esa última generación. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, cuando tú sumas todas las generaciones y sumas todas las terceras partes de todas las generaciones, te vas a dar cuenta que los salvados siempre van a ser la tercera parte de toda la población que ha vivido sobre esta tierra, y que 2/3 se van a perder. Ahora, ¿por qué 1/3 es el que va a aceptar únicamente? ¿Por qué 1/3 es el que se va a salvar? Bueno, la salvación es personal, pero yo quiero que tú entiendas algo. ¿Recuerdas cuál fue el número de los ángeles a los que engañó Satanás y los hizo caer? Precisamente la tercera parte de los ángeles. Ahora los 144,000 y el resto de todas las generaciones formamos una tercera parte de toda la humanidad sobre esta tierra hasta la venida de Jesucristo. Y nosotros ocuparemos el lugar que quedó vacío en el cielo por esa tercera parte que fue arrastrada por la mentira, por el engaño y por la rebeldía del enemigo. Mis hermanos queridos, ¿en qué parte te gustaría estar a ti? ¿En esas 2/3 partes que se van a perder? ¿O quisieras venir a la verdad bíblica, no a esa mitología que se está predicando hoy, esa religión cómoda? Porque déjenme decirle que hay mucha gente hoy que, aunque no están muy claros los mensajes que se le están dando por allí, se sienten tan cómodos en esas iglesias
que prefieren pagar por escuchar la mentira, pero no saben que no solo van a estar comoditos allí, sino que también se van a perder. Es mejor entonces participar del sellamiento de Dios por medio del Espíritu Santo y ser parte de esta tercera parte que en este tiempo del fin son aquellos que se van a reunir con Jesucristo en su iglesia verdadera en el monte de Sión y pelearán la última batalla, obtendrán la victoria porque el Cordero vencerá para ellos y heredarán un reino eterno para disfrutar con Cristo por toda la eternidad. No te comas más el cuento de que son los judíos. Ya Pablo te explicó que todos los que son de ese pueblo no son judíos y que todos los descendientes de Abraham no son descendientes de Abraham, sino que a través de Jesucristo, conforme a la promesa hecha a Abraham, su simiente, es que tú y yo podemos ser descendientes de Abraham y herederos junto con Cristo de la maravillosa promesa de un reino para reinar eternamente. Dios te bendiga en esta tarde de sábado. Ojalá el estudio de hoy te haya ayudado a entender esta confusión y que estas 4 preguntas han sido respondidas para tu beneficio. Dios te bendiga. Vamos a tener una oración y todos aquellos que quieran ser parte de este tercio, de estos 144,000 sellados, levanten sus manos mientras yo oro para que la bendición de Dios venga sobre ti. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque el libro de Apocalipsis nos revela anticipadamente que este movimiento tuyo, los adventistas del séptimo día, sí cumplirán su misión y sí van a salvar a una muchedumbre que no se va a poder contar, pero que estará contigo allí delante del trono, porque lavarán sus ropas en la sangre del Cordero. Ayúdanos a predicar la verdad, pero también ayúdanos a vivir en ella, para que podamos ser parte de ese grupo maravilloso. Bendice a mi hermano, a mi hermana que ha participado con nosotros en este estudio. Permite que ellos hoy estén tomando también la decisión de venir a la verdad bíblica y no a la fábula de los hombres, para que nosotros podamos alcanzar todos juntos ese lugar que tú has preparado para nosotros en el reino de los cielos. Esas manos que se levantan, Padre, bendícelos en esta hora y séllalos por medio del Espíritu Santo. Y permite, oh Dios bendito, que en esta hora tu mano de sanidad también vaya sobre los enfermos. Que tu paz llegue al corazón de los enlutados y que pongas esperanza de salvación en sus corazones. Quédate con nosotros, danos una linda semana de victoria en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.